Listo. Bueno, entonces, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta tercera clase de esta etapa de Escuela Bíblica del 2023-2. El primer tema que nosotros vimos fue acerca de el origen, el principio, tanto de Israel como de la iglesia. Hicimos mucho énfasis en lo que fue toda la historia de Israel, pues tratamos de hacer un resumen, una sinopsis lo más condensada posible, porque pues han sido muchísimos años de historia que difícilmente los podemos condensar en poco tiempo, pero había tareita de leer. Acuérdense ustedes que inicialmente habíamos dejado una tarea de leer los libros, los capítulos finales de Génesis, desde que Abraham es llamado. Después, capítulo 3 de Éxodo en adelante, cuando Moisés es llamado a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y posteriormente el libro de Josué, donde encontramos nosotros cómo Dios, a través de Josué, conquistan y entregan la tierra ya repartida, ya sabemos nosotros, a las tribus de Israel, menos a la tribu de Leví, que tenía la tarea del oficio sacerdotal, todo lo que tenía que ver con el templo, con el tabernáculo, y por ello entonces no tenían tierra y las demás tribus estaban obligadas por la ley de Dios a diezmar de todo lo que la tierra les produjera para el sostenimiento de esta tribu de levitas, de sacerdotes. Después dijimos, bueno, la idea es poder revisar también la historia de los reyes, los libros de reyes, uno y dos reyes, uno y dos crónicas, donde se evidencia esa transición de gobierno que hubo en el pueblo de Israel. Y bueno, terminamos nosotros revisando el Israel de hoy, después de 1948, 14 de marzo de 1948, hacia acá, cuando nuevamente por medio de una disposición de la Organización de las Naciones Unidas, Israel es nación, se le da ese territorio como nación y empiezan nuevamente a venir de todas las partes del mundo después de que han sido esparcidos, a tomar posesión de esa tierra. Y bueno, pudimos ver un medio marco histórico de lo que es el conflicto que hoy tiene que los países vecinos tienen con Israel. Pero también vimos eh, acerca de la iglesia. Y la iglesia, sabemos nosotros, una entidad eh, que logramos ver su diferencia con Israel para podernos contextualizar en lo que la palabra de Dios dice y poder comprender finalmente que hay cosas que Dios ha establecido específicamente para Israel, como también hay cosas que Dios ha establecido específicamente para la iglesia, y que hay unos tiempos establecidos por Dios para que esas tareas que fueron asignadas por Dios a cada uno de ellos, que terminan siendo, como lo dice el apóstol Pablo, de los dos pueblos, quitó la enemistad, quitó las barreras que habían e hizo de los dos pueblos uno solo, cumplieran. Y vimos cómo el mismo Señor Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y no vemos la figura de iglesia en todo el Antiguo Testamento, no lo vemos por ninguna parte. Ese era el misterio de Dios para con el pueblo, a Cristo y a la iglesia. Y es a partir del libro de los Hechos, capítulo 2, en donde nosotros logramos captar ese nacimiento de la entidad que se conoce como la iglesia. Y a partir de allí, cuando recordarán ustedes, a partir del apóstol Pedro, y bueno, de los otros que le acompañaban en aquel momento ahí en Jerusalén, donde se les dio la orden, donde se les dio la instrucción de no salir de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento comienza una etapa de predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y comienza este tiempo, este periodo de la iglesia al cual usted y yo pertenecemos, en el cual usted y yo estamos. Posteriormente,
es llamado el apóstol Pablo, y hace parte, es el apóstol a los gentiles, en esa preparación, en esa edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y en esta expansión de las buenas nuevas de salvación del Evangelio del Señor Jesucristo. Quiero que revisemos hoy, dándole continuidad a este tema que hemos nosotros venido tratando, acerca de la tarea que tiene la iglesia. Creemos que es de suma importancia, que así como es de suma importancia poder tener nuestros pies claros, concisos, nuestras ideas claras y concisos en dónde están puestos nuestros pies, y sabemos que ahora nuestros pies están puestos en Cristo, y que es a la iglesia a quien pertenecemos, es decir, pertenecemos al cuerpo de Cristo si usted y yo hemos nacido de nuevo. A la iglesia, mientras que esté aquí en la tierra, se le ha dado una tarea, una tarea. La tarea que tenía Israel inicialmente era generar el espacio, generar el escenario donde el Mesías pudiera nacer. Y sabemos nosotros que nace en medio del pueblo judío, nace de la tribu, de una de las tribus, de la tribu de Judá, y se abre ese espacio que era inicialmente el propósito de haber constituido a partir de Abraham, cuando le dijo Dios a este hombre, y haré de ti una nación grande, constituir un escenario en el cual naciera el Mesías. Se cumplió. Sabemos nosotros que se cumplió. Pero a partir de Cristo, entonces nace la iglesia. Y él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y es lo que ha venido haciendo, y por eso instruyó a los apóstoles o instruyó a los discípulos en aquel momento, a Pedro, a Juan y a quienes más estaban allí, a que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, entonces comienza toda esta travesía que sabemos nosotros que tendrá un final también, y es cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, cuando miles de personas alrededor del mundo, miles, millones de personas alrededor del mundo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, desaparezcan. Ese será el final de la iglesia, el final de su estadía aquí en la tierra. No estoy diciendo el final de la iglesia y se acabó la iglesia, no. Sabemos que la iglesia va a continuar, porque ahora nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre, dice la palabra del Señor. Entonces, mientras que aquello sucede, ¿nosotros qué? Creo que esa es una muy buena pregunta. Mientras que aquello sucede, todos tenemos la esperanza. En la medida que vamos conociendo cada día más y más de la palabra del Señor, nuestra esperanza se acrecienta, nuestra esperanza se afirma en que un día no vamos a estar acá, en que un día la iglesia va a ser quitada, en que, bueno, puede que partamos primero porque muramos, pero si no ha sucedido así, Pablo lo menciona claramente en la carta que escribe a los estadounidenses: los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y entonces nos encontraremos con el Señor en las nubes para estar siempre con Él. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué papel tiene la iglesia acá? Y ese papel, el mismo Señor Jesús, en su discurso, en la manera como él mismo propuso las cosas, y no se las inventó cuando estuvo aquí en la tierra, sino que las trajo traídas del eterno propósito de Dios dado a conocer a los hombres, dijo que debería ser la iglesia. Y eso es lo que vamos a revisar, para que también entonces, conociendo claramente la tarea que usted y yo tenemos, pues revisemos si la estamos haciendo. Si no la estamos haciendo, deberíamos prontamente, porque el tiempo es corto, y si la estamos haciendo, deberíamos revisar entonces cómo la estamos haciendo para que ajustemos esa acción al propósito de Dios, no a la necesidad mía ni de quienes están alrededor mío, sino nos ajustemos a como Dios ha dicho que se debe hacer esta tarea, para que en aquel día, entonces, como está escrito igualmente, podamos recibir recompensa. Podamos nosotros decir: Señor, tantos talentos me diste, aquí están tus talentos y estos otros que gané sobre ellos.
para poder escuchar de parte del Señor, ¿qué cosa? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Recuerden que hay un pasaje, una parábola que identifica, que evidencia claramente esto que va a suceder. Lo que el Señor Jesús dijo acerca de lo que debería suceder con la iglesia, vamos a mirar varios textos y les voy a invitar inicialmente entonces a que vayan a Mateo capítulo 28 y se van a dar cuenta que son textos que nosotros, yo en ocasiones, no sé, cuando me siento aquí a estudiar y a preparar estas clases, bueno, hablando de las clases, pasa también en ocasiones con la prédica del domingo. Dice uno, estos textos ya los hemos revisado muchas veces, pero lo interesante es que cada vez que los revisamos, más cosas van apareciendo y más luz va trayendo a nuestras vidas y mayor claridad nos está entregando en cuanto a lo que usted y yo debemos no solamente ser, sino hacer también. Y ahí en el capítulo 28 de Mateo, en el verso 19, vean, usted lee del 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten que no es algo que se le esté preguntando, es algo que él toma la decisión de dar a conocer. Y allí es donde nosotros debemos prestar atención, porque es que muchas veces queremos escuchar de parte de Dios lo que yo le pregunto a él. Y no hay mayor sabiduría en ello. Donde está la verdadera sabiduría es en escuchar lo que él nos quiere decir, sin importar. Note que dice acá, algunos dudaban. Eso no impidió que él manifestara lo que quería manifestar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, note esto, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, la evangelización, lo que en algunos otros ámbitos se conoce como la evangelización. Y es de lo que queremos hablar esta noche. Es la tarea que la iglesia tiene, evangelizar. Solo que esa palabra evangelizar ha sido tan mal utilizada que se ha desvirtuado el principal objetivo de esa acción. Note que es un verbo, de esa acción de evangelizar. Se ha desvirtuado completamente y por eso requerimos, como la iglesia que somos, volver a la palabra y revisar que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo como Dios dice que se debe hacer. Creo que el peor escenario o el escenario que no quisiéramos nosotros encontrar es que, como lo dice él mismo, y en aquel día muchos me dirán, y llama la atención que dice muchos, Señor, Señor, y él nos vaya a responder, no los conozco. Es decir, todo lo que se hizo nunca tuvo una conexión con Dios. Lo hicimos porque nos pareció bien, porque quisimos, porque como que gustó, y ese no es el propósito, ese no es el objetivo de la iglesia mientras que esté aquí en la tierra. Note que comienza diciendo, y vamos a ir apartando algunas ideas para que ustedes vayan tomando nota allí. Hoy no voy a usar el tablerito, ustedes van a anotar allí. Note que dice el sustento, el fundamento o el piso que le coloca a esta orden. Note que no es una sugerencia, no es si les parece bien o ustedes qué opinan. Como muchas veces pretendemos nosotros asumir la responsabilidad del evangelio, ¿sí? No es, miren a ver qué necesita la gente y entonces dígale que yo le puedo hacer,
sino que hay una orden clara, hay una orden específica sustentada en un principio eterno, en una autoridad que le ha sido entregada a Jesús, y es que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, quien está delegando en nosotros, la iglesia, la responsabilidad no esperar a que vengan, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muchos han interpretado esto como hay que invertir en las misiones, y todo eso es válido. Yo no estoy en contra de eso, solo que aterricemos el asunto a nosotros. Hay que invertir en las misiones. Enviemos misioneros y recogen dinero en las congregaciones para sostener los misioneros. Válido. Así llegó el evangelio un día aquí a Colombia, con misioneros. Pero no está solamente ahí, y ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, la tarea es, o lo primero que nosotros logramos ver de esa tarea que se le ha dado a la iglesia, de la cual usted y yo hacemos parte, es decir, esto nos corresponde hacerlo a nosotros, es ir. Ir porque hemos creído no solamente que Jesús es el Señor, sino que a Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, toda autoridad, todo dominio. Él es el dueño de absolutamente todo. Y entonces en esa autoridad delega en nosotros la responsabilidad de ir y hacer discípulos a las naciones. No vamos a hacer una entrega de pasaportes masiva, todo mundo entonces para las naciones. No, esto comienza en nosotros mismos, como ya lo vamos a ver, y comienza en nuestro primer entorno. Y hay una tarea, y esa tarea es ir y hacer discípulos. Bueno, lo siguiente es consecuencia de lo primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, note, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que nosotros enseñamos, y hay una gran diferencia en informar algo y enseñar algo, hay una gran diferencia. Yo puedo darle una información a alguien y no le estoy enseñando nada, pero yo puedo coger esa información y convertirla en una enseñanza, y esa enseñanza me lleva a hacer un seguimiento hasta que se logre evidenciar ese aprendizaje. Si estamos hablando pues como en el ámbito educativo, en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Sabemos nosotros que la evidencia de que alguien ha recibido la palabra del Señor, no el mensaje que yo llevo, sino la palabra del Señor, es que da muestras de que ahora está vivo para el Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note que el mensaje también viene de Él. No es solamente la tarea de ir y hacer discípulos, es con lo que vamos a hacer los discípulos, también nos lo ha dado el Señor. No queda a libre albedrío mío ni a la necesidad de quien va a escuchar el mensaje. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el registro que aparece en el Evangelio de Mateo, pero pues el asunto no queda allí. Mire por favor ahí más adelante, en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 14. Marcos capítulo 16, si alguien me puede ayudar con la lectura, sería súper. Verso 14. Finalmente, 14 al 16. Lucy. dice, finalmente se apareció a los 11 mismos
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto, a los que le habían visto resucitado. Sigue, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien, gracias. Noten que lo que está registrado según Marcos es obviamente muy similar a lo que está registrado según Mateo. Y fíjense que el escenario sigue siendo el mismo. Un poco de hombres angustiados, desesperados. Esta vaina fue una farsa, 3 años detrás del maestro. Nos dijo un montón de cosas y lo último que supimos de él, o lo último en que lo vimos, fue en una cruz. Un escenario un poco desalentador. Pero aparece el Señor y dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ese es el escenario que está allá afuera. Dureza, incredulidad, dureza de corazón, incredulidad. Ese es el escenario que está allá afuera. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y aquí viene un desafío tremendo y es que ninguno de nosotros lo hemos visto resucitado, pero tenemos la plena seguridad que está vivo y habita en cada uno de nuestros corazones. Y les dijo, note que a mí me llama la atención y es algo que quisiera que ustedes observaran también, que es que cuando Jesús menciona algo no le da vueltas al asunto y es concreto con lo que quiere expresar y es concreto o debería ser concreto la manera como nosotros atendemos a la expresión que Él nos da. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Noten ustedes que comparado con lo que acabamos de leer en Mateo, encontramos nosotros que la tarea es de ir. La tarea es de ir. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí entonces se nos aclara el panorama y es que la manera como se va a hacer discípulos no es contándole mi testimonio, no es contándole mi historia, no es diciéndole todo lo que yo hacía antes y ahora no hago, gracias a Dios, sino o cómo antes padecía una cantidad de cosas y mire cómo el Señor me ha hecho conmigo, sino esto se trata de predicar, de llevar, de enseñar, de mostrar, de hablar una sola cosa que se llama el Evangelio. Y recuerden que el Evangelio significa las buenas nuevas. Y le hemos añadido las buenas nuevas de salvación. Pero en sí Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias o nuevas noticias. Llegaba alguien entonces de un lugar lejano con alguna noticia y llegaba diciendo que trae Evangelio. Traigo una buena noticia. Solo que para nosotros esta palabra evangelio se ha convertido en algo estrictamente propio del ámbito escritural o del ámbito cristiano, del ámbito religioso inclusive. Pero con lo que evangelizamos es con la palabra de Dios, con las buenas nuevas de salvación. El insumo que nosotros utilizamos para evangelizar es el evangelio, precisamente, por eso es evangelizar, porque es con el evangelio. Ya vamos a profundizar un poco más en ello. Y dice que a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado, termina lo mismo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien. Si usted revisa en el Evangelio de Lucas, siga ahí en Lucas, en el capítulo 16, perdón, 24, Lucas 24, verso 44. Lucas 24, verso 44.
Nos encontramos en el pasaje aquel donde hay unos caminantes y se suma un tercer caminante y habla con ellos y ninguno lo identifica. Y entonces después surge estas palabras del Señor, verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Noten ustedes que entonces en esta acción de evangelizar hay un insumo que se llama evangelio, que son las buenas nuevas y que las encontramos es en la escritura, en la palabra de Dios. Él apela a que les abrió el entendimiento y les hizo comprender las escrituras, porque para ellos las escrituras era la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Nosotros hoy tenemos el compendio de la palabra de Dios, el canon bíblico, los 66 libros que componen lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, y es allí donde está registrada precisamente las buenas nuevas de salvación. Es decir, este es el insumo con el cual nosotros deberíamos evangelizar, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y note que aquí hay algo interesante. Dice el mismo Señor Jesús que ellas de lo que hablan es de Él. No hablan de otra cosa, hablan de Él. Estas escrituras han sido utilizadas para hablar de infinidad de temas. Usted encuentra personas dando conferencias de liderazgo y utilizan pasajes de la Biblia. O los mismos creyentes dan conferencias de liderazgo, de motivación, de finanzas y utilizan la palabra del Señor. No vamos a entrar en detalles si está bien, si está mal. Ese no es nuestro tema y esa no es la discusión que queremos dar, sino queremos es comprender a la luz de la palabra de Dios que la acción que a la iglesia le corresponde hacer en este tiempo, que es evangelizar, darlo a conocer a Él. Note que aquí nos vamos dando cuenta qué es eso de evangelizar. Dijimos, son buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Esas buenas nuevas están centradas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque si este es el insumo para evangelizar, dice él mismo que ellas hablan de él. Y ese es el argumento que se debe usar para evangelizar. Entonces les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Note que no dice que yo Jesús padeciera, no, el Cristo, porque está hablando el resucitado, el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En otras palabras, aquí estoy. Esto fue lo que se dijo de mí, esto es lo que está sucediendo y aquí estamos dando cumplimiento a lo que estaba escrito. Note que para lo que lo que para ellos fue el cumplimiento de algo que estaba escrito, para nosotros se convierte en una tarea, diríamos, un poco más sencilla en el sentido de que lo que tenemos que anunciar es que lo que estaba escrito ya se cumplió. Ese es nuestro mensaje evangelístico. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sabemos que esto comenzó desde Jerusalén, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3 inclusive. Y bueno, usted seguirá leyendo allí, vosotros sois testigos de todas estas cosas, sean aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Recuerden ustedes que Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. Y aquí donde deja el Evangelio según San Lucas, comienza el libro de los Hechos.
Y quiero que vayamos allá. Hechos capítulo, vamos rápidamente allá antes de volver aquí. Quiero que revisemos un pasaje. En Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, da cuenta de que lo que se mencionó allí en Lucas, que fue dicho por el Señor Jesús, realmente sucedió. Pero quiero que revisemos lo siguiente. En Hechos capítulo 1, mire lo que dice, verso 1. En el primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas, o Teófilo, que fue a quien fue enviados estos dos textos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ¿qué cosa? Sugerencias, consejos, Mandamientos. ánimo, Mandamientos. mandamientos. Mandamientos por el Espíritu Santo. Mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Ya no son discípulos, ahora son apóstoles. No fue que los graduó, no fue que les dio un carnet que dice apóstol fulano de tal. No, recuerden que la palabra apóstol significa enviado. Enviado. Nosotros somos los que le hemos dado una categoría ahí que no sé de dónde ha salido, pero la palabra significa enviado. Es decir, dio mandamientos por el Espíritu Santo a los enviados que había escogido. A los enviados que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días, dice allí, y hablándoles del clima, de la situación política, de cómo los romanos nos tienen fregados, de que aguanten un poquito más. Dice allí, hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando usted y yo, que hacemos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hemos sido enviados porque hemos sido escogidos desde aquella acción del previo conocimiento de Dios de todas las cosas, de nuestra elección por el Señor, fuimos predestinados, recuerden, lo menciona Romanos capítulo 8, fuimos escogidos para ser enviados, y fuimos enviados a todo el mundo, a todas las criaturas, con un mensaje. El mensaje es uno solo. Se llama Jesucristo. Es uno solo el mensaje. No se nos ha escogido y enviado para ir a contar historias. No se nos ha escogido y enviado para contar cómo viajo, o cómo voy, o cómo vengo, o cómo me pasa, o qué hacía antes y ahora qué. No, hay un solo mensaje y él se llama Jesucristo. Porque ese es el mensaje, como ya lo vamos a ver en unos minutos, que da vida a quien está muerto. Las historias no le da vida a nadie. Alimenta su alma, lo emociona, pero no le da vida, no lo saca de la muerte. En cambio, el mensaje, Jesucristo, Él es el mensaje, da vida a quien está muerto. Y esa es la tarea que usted y yo tenemos como iglesia. Y eso es evangelizar. Porque se requiere que quien ha sido escogido y ha sido enviado, note eso, usted y yo fuimos enviados, no dijimos yo me voy a hacerlo, hemos sido enviados, y cuando somos enviados no llevamos nuestro mensaje, llevamos el mensaje del que nos envió. Y eso es algo en lo que nosotros debemos puntualizarnos. No es mi mensaje,
Es el mensaje del que me envió. Por eso somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Por eso se nos ha dado la palabra de la reconciliación. Solo que ahora el mensaje es cualquier cosa. El mensaje le habla de sus finanzas, le habla de sus miedos, de sus temores, de sus angustias, de sus enfermedades. El mensaje se convirtió en cualquier cosa. Y ese mensaje de cualquier cosa no da vida. Pero usted y yo tenemos, por la vida que se nos ha impartido, el mensaje que da vida. Y de eso vamos a dar cuenta, mis queridos. Y bueno, entonces dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Usted sigue leyendo y se va a dar cuenta todo lo que ha sucedido. Pero note que el mensaje tiene que ver, dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Usted debe conocer al reino. Y todos sabemos a estas alturas que el reino tiene nombre. Se llama Jesucristo. Él es el reino. Es el reino en el cual usted y yo estamos, al que fuimos trasladados, ¿se acuerdan? Fuimos sacados de la potestad de las tinieblas y puestos en el reino de su Hijo amado. Todo el mundo está esperando palacio, jardines, es Él. Él es el reino. Por eso hablamos acerca del reino de Dios, que se llama Jesucristo. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta entonces cómo todo lo que sucedía iba amarrado al mensaje. Se convirtieron 3,000, después 5,000. Después entonces fueron esparcidos de allí a todas partes. Cuando vimos la historia de Israel, entendimos en el año 70, cuando fue destruido el templo, es lo que menciona el libro de los Hechos, cuando fueron esparcidos. Pero oh sorpresa, a donde llegaban, no llegaban a contar la tristeza que tenían de que los habían sacado de su tierra natal. No llegan a contar todo el malestar, cómo la habían pasado de mal. Dice la palabra, a donde llegaban iban llevando el mensaje de la palabra del Señor. Esa es la iglesia. 20 siglos después, no entendemos qué ha sucedido, no entendemos qué ha pasado, donde el mensaje es cualquier cosa menos Jesucristo. Y allí es donde debemos nosotros tomar cartas en el asunto, porque hay una responsabilidad. Usted fue escogido y ha sido enviado. Usted fue escogido y ha sido enviado. Nosotros hemos sido escogidos y hemos sido enviados con un mensaje, un solo mensaje. Se llama Jesucristo. Para que no caigamos en lo que les quiero mostrar, por favor vaya al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Podemos mirar desde el verso 11. Juan capítulo 6, verso 11. Mientras que hacemos una pequeña pausa activa, quisiera escuchar. Bueno, hemos hablado acerca del mensaje. En todo lo que nosotros escuchamos diariamente, ¿qué escuchamos del mensaje? ¿Qué escuchamos del mensaje de Dios? Y hoy en día, toda esta tecnología en la cual nosotros vivimos y esta globalización que definitivamente absorbió al mundo, ha hecho que rápidamente lo que se dice en una parte del mundo se ha escuchado al otro lado del mundo sin ningún problema. Diversos medios, diversos mecanismos. ¿Qué se escucha del mensaje? ¿Qué escuchan ustedes del mensaje? No que ustedes se pongan a escuchar, sino que llega a nuestros oídos acerca del mensaje. 2, 3 opiniones que nos compartan.
El Dios milagrero, pastor. El Sí, de, el del favor, el del milagro, el de la sanidad, el de prosperidad, el de, mejor dicho, de todo sí, menos lo que es la vida. sí, así es. Creo que ese es el que más, Alejandra. Creo que también dentro de toda esta corriente del mensaje es mucho empoderamiento, ¿no? Ujú. Entonces, el empoderamiento del yo, entonces, cómo yo puedo crecer. Y también hay una forma del mensaje también desde, iba a acabar con tus enemigos y los que hablaron mal de ti, los que te pisotearon. Entonces, como el empoderamiento y también como el Dios que venga a todas mis batallas y todo el que supuestamente se levanta contra mí. Sí, Entonces, sí, creo sí, que sí, eso sí. también hace parte del mensaje. Sí, sí, gracias. Súper. SOS. No es que estemos pidiendo auxilio, ¿no? Es que así se llama el SOS. Eh, mi pastor, buenas noches para todos. Hola, Claudita. Todo el mundo nombra a Dios para todo. Todo el mundo, ay, si Dios quiere, sí, uno de los compañeros de trabajo, todos, Dios, 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 pero realmente, ¿qué hay en el corazón de ellos? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Sí? Entonces, ese es el Dios que todo el mundo nombra, pero que nadie realmente respeta, nadie le tiene temor, solamente esperan, como lo dijeron las otras compañeras, solamente milagros. Entonces, todo el mundo habla de Dios, pero realmente no lo vive, no da testimonio de Él, no conoce su palabra. Desafortunadamente, esa es la realidad. Sí, gracias, Claudita. Noten ustedes que todos esos mensajes siempre llevan la etiqueta de que es el mensaje cristiano, creyente, de Dios, pero no es el mensaje, no es el mensaje. Y por lo general van en contravía de lo que Dios dice. Por poner un ejemplo, para no salirnos así como de lo que quiero mostrarles acá, pero que terminamos encajándolo acá. Miren, por ejemplo, lo que decía Alejandra hace un momento, es empoderamiento. La Biblia dice, usted y yo no somos capaces de hacer nada, pero dicen que la Biblia dice que usted y yo somos capaces de hacer todo. Entonces, ese empoderamiento, ese que usted es algo que va en contravía de lo que la palabra de Dios dice y que lo que hace es coger al corazón del hombre y acercarlo más al mismo hombre y alejarlo aún más de Dios. Entonces, y esa prosperidad y milagros y todas esas cosas es lo que está en boga y miren que vamos a leer algo que sucedió hace 2000 años y el asunto no ha cambiado. Por eso, eh, mencionábamos, no recuerdo si fue en una clase anterior o fue en una prédica, cuando fue en una prédica, ya me acordé, eh, que dice el apóstol Pablo, los judíos piden señales y los griegos conocimiento. Eso no ha cambiado. Cada quien pide de Dios lo que a bien tiene, pero desconocen completamente. Ahora, que la gente desconozca no es el asunto, están en ignorancia, pero que la iglesia, que nosotros, conocedores, note que Jesús, cuando vino a hablar con sus discípulos, les habló 40 días acerca del reino de Dios. ¿Qué necesitamos conocer al reino? Que se llama Jesucristo para poder compartir el reino de Dios a quienes lo ignoran. Porque de lo contrario, como dice alguien, estamos fritos porque a quien se le dio la tarea, porque fue escogido y ha sido enviado y no la está haciendo, pues nadie más la va a hacer porque es el tiempo de que la iglesia responda a esa responsabilidad que tiene de parte de Dios. Fue Dios quien nos entregó esa responsabilidad y a usted y a mí. Así como Israel tuvo la responsabilidad de crear el escenario para que el Mesías apareciera aquí en la tierra, así hoy la iglesia tiene la responsabilidad, ahora que Él ya vino, hizo lo que tenía que hacer, que usted y yo lo demos a conocer a Él, para que nos vayamos enfocando. Bien, ahí en Juan capítulo 6, miremos desde el verso 11, también son pasajes que hemos leído mucho tiempo. Y recuerde que, bueno, ahí en el capítulo 6, verso 1 dice alimentación de los 5000, un milagro que el Señor hace, pero miremos esto. 11, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían.
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Note que una señal que el Señor hace despertó en el ser humano una reacción que no es la adecuada para el mensaje de Dios. Despertó en ellos la necesidad que tenían. Si nosotros lo ponemos en el contexto cultural, en el contexto de gobierno social que había en aquel momento, ellos estaban deseando un líder. Ellos estaban deseando a alguien que los sacara de la opresión de Roma. Ellos estaban deseando a alguien que por fin les pudiera decir, salgan de acá, los voy a llevar a un mejor lugar, no van a pagar más impuestos, no los van a volver a molestar, van a poder hacer su vida como quieran o como ellos habían planeado hacerla, porque recuerden que estaban siendo o estaban bajo el dominio del Imperio Romano en aquel tiempo. Tan es así que cuando ellos ven que este hombre es capaz de darnos de comer, dice el mismo Señor que habiendo entendido Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque esa señal que se hizo, debió haber motivado en ellos otra cosa diferente. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes aquel pasaje donde Jesús encuentra a Pedro? ¿Qué, Pedrito, cómo vamos? Señor, toda la noche estuvimos pescando. ¿Y qué pasó? No pescamos nada. Nos fue terrible. Estamos en el día malo. Ok. ¿Me puedo subir? Sí, se subió, predicó, ellos prestaban atención. ¿Listo? Ahora bogue mar adentro y eche la red. Y dice que la cantidad de peces que sacaron fue inmensa. Se hundían las barcas. Tuvieron que llamar otras para ayudar a sacar. Y lo sacaron de un lugar donde nunca ellos habían ido a pescar porque allí no se encontraban peces. Menos la hora que era. Y bueno, cosas como esas. Un milagro que Dios hace. Pero ¿qué reacción hubo en Pedro, por ejemplo? Cuando vio todo aquello, Señor, soy un hombre pecador. ¿Se acuerdan? Soy un hombre pecador. En esto no suscitó la misma reacción. Ese es el que necesitamos. Esta diferencia de reacciones o esos dos escenarios de reacción es lo que vemos hoy en día, dependiendo del mensaje que nosotros llevamos. Por eso tenemos un solo mensaje que se llama Jesucristo. Estos, al ver este milagro, este es el que necesitamos, este es el que nos va a sacar de la situación en la que estamos. Hagámoslo rey. Pero siga leyendo. Bueno, usted encuentra ahí que Jesús anda sobre el mar. Bueno, pase al verso 22. Yo le pido, como siempre lo hago, que lea después con detenimiento estos textos para que encuentre el contexto del asunto. Verso 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, es decir, los que habían comido el día anterior, vio que no había, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Estaban pendientes de él. Pero noten que ese estar pendiente de él es por lo que hizo y no por lo que es. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. No.
Hay mucha gente buscando, alguien lo mencionó hace un momento, a este Jesús, al milagrero, a los que suplen la necesidad física y material de ellos. Siga leyendo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora es Rabí. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Note que las señales que él estaba haciendo tenían como objetivo evidenciar que quien las estaba haciendo venía de Dios. Nicodemo lo vio, ¿se acuerdan? Nicodemo dijo, Señor, si no estuviera Dios contigo, no podrías hacer lo que estás haciendo. Y comienza aquella conversación. Dime qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos. La respuesta fue clara. Nicodemo, querido, si no nace de nuevo, nada, no puede hacer nada. Nótelo. El asunto es nacer. Y la única forma en que alguien nace de nuevo es a través de la palabra de Dios. No hay un milagro, no hay una señal, no hay nada externo a mis sentidos, a mi vida, que haga que nazca de nuevo. Es necesario que Él venga a habitar en mi corazón, pero la única forma en que Él viene y habita en mi corazón es a través de la palabra de Dios. Él les dice, ustedes no están viendo la señal, es decir, ustedes no están entendiendo por qué está pasando esto. Ustedes no están viendo a quién lo está haciendo y por qué y para qué lo está haciendo. Ustedes lo único que les interesa es que comieron y se saciaron. Eso es lo que la gente está buscando, porque lo desafortunado del asunto es que quien se dice ser creyente, quien se dice ser cristiano, eso es lo que está proporcionándole a la gente. Ustedes lo acabaron de mencionar y es lo que vemos todos los días. Pero no es lo que se nos ha delegado como iglesia. No es lo que se nos ha delegado, no es lo que se nos ha dicho que debemos hacer. Verso 27. Trabajar no por la comida que perece. Y es algo en lo que hemos venido insistiendo. Creo que ya llevamos años insistiendo. Desde las clases de escuela bíblica, desde los discipulados, desde las prédicas. Aquí hay una diferencia. Una cosa es este ámbito, otra cosa es lo que atiende al reino de los cielos. La palabra lo dice. Ponga su mirada, ponga su vida, ponga su corazón, ponga todo su ser donde Él está. Y donde Él está es allá, no acá. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que lo de acá Él lo añada. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que, nótelo, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Note que no hay ningún otro mensaje. Dios el Padre señaló que la comida que deberíamos comer y la que nos da vida eterna se llama Jesucristo. No hay otro mensaje, no hay otra manera de llegar al Padre. Él mismo lo advirtió, nadie va al Padre si no es por mí, si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una pregunta de religioso. El religioso siempre pretenderá hacer algo para poder acceder a Dios. Usted y yo sabemos que por más que hagamos, nunca vamos a poder acceder a Dios si no es a través de Jesucristo, y eso por medio de la fe.
porque no es por lo que hacemos, porque no es por obras, dice la palabra, para que ninguno se gloríe, es por la fe. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, miremos a ver, que creáis en el que Él ha enviado. Ojo, si esa es la obra de Dios, que crean en el que Dios ha enviado, ¿cuál será el mensaje entonces? Por eso la palabra viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque a Jesús se recibe por la fe, nacemos por la fe. Es la fe la que nos pone en esta nueva naturaleza. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces decimos, ¿qué hacemos la obra de Dios? ¿Para dónde va? A hacer la obra de Dios. Y hacer la obra de Dios es, no sé, de pronto ir a hacer aseo en el auditorio. Es posible. Ir a cantar. Ah, sí estoy en la obra de Dios. Pues no es lo que dice la palabra. La obra de Dios es que crean en el que Dios ha enviado. Pablo lo pregunta claramente, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer si no hay quien les dé a conocer? Y nadie más conoce a Jesucristo sino los que estamos en Él, es decir, usted y yo. Nadie más está autorizado a hablar de lo que no sabe, ni dar a conocer a quien no conoce, sino usted y yo que sabemos y conocemos a Cristo, porque el mensaje es Cristo mismo. Por eso estos escenarios, este espacio, la acción de congregarnos, de juiciosamente estudiar la palabra de Dios de manera individual, debe convertirse y debería ser para cada uno de nosotros en el fundamento de nuestra vida. ¿Cómo si hay tiempo para todo y no para lo fundamental en nuestra vida? Porque es que no somos lo que hacemos acá, somos lo que Él dijo que usted y yo somos en Él. Le dijeron entonces, verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Esto no lo han entendido. Siguen pidiendo señales. ¿Qué obra haces? ¿Le pareció poco? Pudo haber el Señor respondido, ¿les pareció poco? ¿Les ha parecido poco? ¿Desde cuándo me están siguiendo? ¿Les ha parecido poco todo lo que he hecho y no lo han comprendido? Nuestros padres comieron el maná. Al menos historia bíblica sí sabían ver. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Oiga, qué horror, conocen la escritura, pero no conocen quién es la escritura. Eso no nos puede pasar a nosotros. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos llamaron pan del cielo y dijeron que fue Moisés, noten dónde está el asunto, al maná. Recuerden que mientras estuvieron en el desierto todos los días abrían la tienda y estaba ahí el domicilio. Pero ellos decían que era Moisés quien lo traía, que fue Moisés quien lo dio, y a eso llamaron pan del cielo. No habían entendido que eso era tipo, sombra y figura. Y el mismo Señor Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. No dice da dinero, prosperidad, fama, da vida. Porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, es lo que el mundo no tiene, está muerto, como estábamos nosotros muertos. Por eso nadie va a poder dar de lo que no tiene. Y en la vida que tenemos, impartimos también cuando damos a conocer a quien da la vida, que se llama Jesucristo.
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La diferencia de ese pan que descendió del cielo, según ellos, es que solamente les daba llenura de estómago y bueno, nutrientes y todo lo que necesitaban para pasar 40 años en el desierto, pues de algo debió haber servido. Pero no les daba la vida que ahora el verdadero pan del cielo entrega al hombre, que es la vida eterna. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy. Aquí los dejó más locos todavía. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note que habla de dos acciones, venir a él y creer en él. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por eso fuimos escogidos. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y allí está la tarea de la iglesia. Note que cuando estaban allí reunidos en Jerusalén, después de la instrucción que Jesús le había dado a los discípulos, a los apóstoles, entonces les habla acerca del reino de Dios y con esa preparación los envía. Revestidos del Espíritu Santo, los envía a hacer discípulos a las naciones. Porque hay un día que no ha llegado, que es el día postrero, en el que todos aquellos que el Señor ya sabe quiénes son y cuántos son, sean resucitados. ¿Por qué? Porque creyeron en Él. Pero nunca podrán creer en Él los que hacen falta si nosotros, como iglesia, no hacemos la tarea que nos fue asignada. Hemos sido escogidos y enviados con un solo mensaje. Se llama Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve, estoy en el verso 40, al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucite en el día postrero. No, ninguno de nosotros lo hemos visto físicamente a Él. Pero la tarea es que el mundo vea a Jesús en su cuerpo, que es la iglesia. Y viéndolo en la iglesia, crean y ahora tengan también vida eterna, como la tenemos usted y yo. Murmuraban entonces, murmuraban entonces de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Estos tenían un cruce de cables tremendo, hermano. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre a través de Jesucristo lo que hizo fue atraernos hacia Él, dice la palabra, con cuerdas de amor. Es denigrante, es incómodo, es molesto, es triste. Yo no encuentro otro calificativo que colocarle a ello cuando vemos supuestamente a alguien compartir un evangelio que no es Jesucristo. Y allí es donde nosotros debemos ser cuidadosos en qué recibimos, pero también ser muy cuidadosos a quién presentamos. Y estamos llamados a presentar a Jesucristo y a Él resucitado. Porque muchos presentan a Jesucristo que aún está crucificado. La obra quedó completa cuando resucitó.
¿Por qué cuando en la cruz dijo consumado es, allí quedó todo listo? Porque sabía que iba a resucitar. Porque lo dijimos en alguna oportunidad, a él no lo mataron, él entregó su vida. Sabía que la podía, dice él mismo en la palabra, la podía dar y la podía volver a tomar sin ningún problema. Bueno, usted sigue leyendo allí, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Bueno, usted seguirá leyendo allí. Pase, por favor. Yo le invito a que por favor de tarea lea esto nuevamente. Lo lea completo, tranquilo, sin afanes. Aquí de pronto también el tiempo. Y sin afán usted lo lea. El Espíritu de Dios está en su corazón. Traerá luz a esto. Mire, por ejemplo, el verso 53. Jesús les dijo, siguen allí con el rifirrafe. ¿Cómo así? Usted es el hijo de José, de María, los conocemos, carpintero. Y viene a decir que viene del cielo, ¿cómo así? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese comer y beber, entendemos nosotros, no es literal coger la carne de Jesús como ellos lo pensaron. Si usted sigue leyendo cómo nos vamos a comer la carne y la sangre de este, sino se trata de naturaleza. Naturaleza. A usted y a mí se nos ha impartido la naturaleza de Dios. Es el Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos hemos hecho partícipes de la naturaleza divina. Se nos dio la naturaleza de Dios, no se nos dio divinidad, como algunos aseguran que somos dioses. Jehová Junior, no, eso no está en la Escritura. Se nos ha dado la naturaleza divina, más no divinidad. La divinidad le pertenece a Dios y Él no la comparte con absolutamente nadie. Se nos ha dado naturaleza, la nueva naturaleza, la incorruptible, la que nos va a permitir entonces tener vida eterna con el Señor. Usted seguirá leyendo allí, el que come, verso 56, por ejemplo, el que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Pero siga leyendo. Ya vamos a terminar acá. Verso 60. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que su palabra imparte vida. Por eso no es la historia, no es el argumento aquel que entonces Jesús le soluciona todos sus problemas. Venga el Señor que él le sana, Él le hace, Él le mueve, Él le lleva, Él lo coge. No, son sus palabras, esta palabra. Es espíritu y es vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quién le iba a entregar. Bueno, siga leyendo allí, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Este va a seguir regañándonos, este nos va a seguir hablando cosas que no entendemos. Ahora entonces, quién sabe si volverá a haber pancito y pececitos. No, eso más bien, abandonemos este asunto y sigamos nuestro camino. Y todo comenzó porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque la palabra de Dios confronta lo que nosotros somos. La palabra de Dios no solamente tiene la capacidad de darnos vida, sino que dice ella, de ella misma, es un espejo en el cual nosotros vemos nuestra vida reflejada. Es un espejo que nos dice con toda claridad lo que somos nosotros. Y es allí donde tomamos acciones. Es un espejo donde me dice que la vida que yo llevo no es la que Dios preparó para mi vida, pero también me muestra cuál es la que preparó para mí. Yo decido. Y allí es donde entra nuestra acción. Muchos no quisieron ser confrontados con la palabra, no quisieron dejar sus vidas. A eso es lo que se le conoce como arrepentimiento. Y más bien se alejaron, entendiendo lo que sabemos nosotros, y es que quien se aparta nunca fue. Nunca fue. Le respondió Simón Pedro, estoy en el verso 67. Entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire esto. Ellos no vinieron por cuenta propia a Jesús. Jesús los llamó. ¿Se acuerda? Jesús los llamó. Como los llamó, también los envió. Él los escogió y los envió. Eso ha hecho con usted y conmigo. Nos llamó y nos envió. Nos envió con un mensaje. El mensaje se llama Jesucristo. Pero el mensaje debe repercutir y debe evidenciarse primero en mí mismo. Y fue lo que pasó allí. Muchos se sintieron confrontados. No, pues dura esta palabra. Chao. Tanto que Jesús les dice a los 12 que él había escogido. Los otros lo habían seguido. Él los había escogido. ¿Ustedes también se quieren ir? Y le respondió Simón Pedro, Señor, note la respuesta. ¿A quién iremos? Bueno, no dice así, pero si solo tú tienes pececitos ricos, panecitos adobados, solo tú haces milagros. No, él entendió. Dice, tú tienes palabras de vida eterna. Si eso es lo que hemos recibido del Señor, eso es lo que nosotros impartimos, eso es lo que nosotros compartimos, porque lo que hizo en nosotros, eso mismo es lo que va a hacer en otros. Espero que me esté comprendiendo. Un día nacimos de nuevo porque la palabra de vida vino a morar en nuestro corazón. Y esa palabra de vida es la que debemos impartir. Por eso no se adorna con absolutamente nada. Y la primera evidencia que debe haber de que alguien ha nacido de nuevo es que hay un genuino y verdadero arrepentimiento, no de las malas cosas que ha hecho necesariamente, sino de la actitud que ha tenido frente a Dios durante todos sus años de su vida, porque entendió que estaba muerto para Dios. Que vivió 30, 40, 50, 60, alejado de Dios. Es como decimos nosotros, si lo hubiera conocido antes, no había perdido tanto tiempo, o no había cometido tantos errores. Bueno, Dios tiene su tiempo para cada quien. Y este es el tiempo de la iglesia, de llevar la buena nueva de salvación, la que da vida a quienes están muertos. Por eso no podemos adornar esto de otra manera. Por eso esto no se trata de nada de lo que mencionaron hace un momento.
del empoderamiento y de los milagros. No, se trata de un solo tema. Está muerto. Jesucristo es vida. No hay otro mensaje. El resto vendrá añadido si Dios lo añade. Eso está en potestad de Él. Pero lo que verdaderamente interesa y debería ser nuestra prioridad es no solamente entenderlo, porque así lo estamos viviendo, sino compartirlo de la manera correcta. Estás muerto, Jesucristo te da vida. Independiente si está enfermo, si está sano, si está en riqueza, si quedó en quiebra, si la mujer lo dejó, si está, bueno, como esté. El punto es que como esté, está muerto. Y el punto es que estando muerto, hay uno y solamente uno que puede darle vida. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, del cual usted y yo conocemos y participamos de su naturaleza. Por eso esta tarea es para la iglesia, no para los teólogos, no para los eruditos en griego o los conocedores, pues, no, es para los que han nacido de nuevo, como usted y como yo. Verso 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos. Sí que hemos hecho énfasis en eso también. Y nosotros hemos creído y conocemos, porque recuerde, fe es certeza y convicción. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esa convicción que debe estar en nosotros es la que transmitimos. Note que ahí no le está diciendo, tú eres el que me va a salvar de la quiebra, tú eres el que me va a traer a mi mujer o a mi esposo nuevamente, tú eres el que vas a encarrilar a mis hijos. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y note que eso que menciona en el verso 69 está precedido de lo que dice en el 68. Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablando de Judas, ¿no? Note que hace referencia, yo los escogí a ustedes. Así como nos ha escogido a nosotros por una elección de decisión que nosotros tomamos frente al Señor que Él previamente conocía. Romanos menciona claramente que a quienes conoció, a estos predestinó. Y en esa predestinación de hacernos hijos suyos, de impartir su naturaleza, nos ha enviado también. Él no envió a nadie diferente, porque él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esa es la tarea que la iglesia tiene en este tiempo. Un día no vamos a estar, un día no vamos a estar acá. Es decir, quien tiene la tarea de dar a conocer a Jesucristo somos usted y yo. Un día no vamos a estar y entonces habrán otros escogidos. Apocalipsis lo menciona, por ejemplo, pero eso es tema de otra clase, en donde notaremos que la tarea de darlo a conocer a él se centrará en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, y serán los mismos israelitas escogidos propios de un remanente que hay allí, que tendrán ahora esa tarea, porque la iglesia habrá cumplido. Creemos todos que habremos cumplido con la tarea que se nos ha dado cuando fuimos escogidos y hemos sido enviados. Esa es la verdadera evangelización que usted y yo deberíamos hacer. Pero noten que es imposible realizar una tarea de esta índole, porque la índole es de el reino de los cielos, no es de una congregación X o Y. Entonces no se trata de congregación, eso se trata del reino de Dios. Y esa tarea tiene esa envergadura del reino de Dios y no se va a poder hacer con personas que desconozcan a quién es el mensaje. No se está diciendo que deba saber mucha Biblia. No, debe conocer a Jesucristo, que es la palabra de Dios, para poderlo dar a conocer a él. Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión?
Sí, pastor, de verdad que yo sí quisiera como dejar como una conclusión en el sentido de que a nosotros nos hace más responsables, porque a nosotros nos ha sido revelado y tenemos muy claro el conocimiento de Cristo Jesús para poderlo entregar. Ujú. Creo que a través de la clase adquirimos más Sí, responsabilidad aún, claro. Sí, porque señora. la gente predica aunque no Tiene conoce, toda la razón. Así mientras es. que nosotros a la realidad, entonces nos hace más responsables. Y de eso se trata también. Note que por eso Jesús les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Cuando a ustedes se les ha dado más. No, Señor, no, 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 de ninguna manera. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Recuerdan, por ejemplo, que Jesús enseñaba y cuando enseñaba, enseñaba por parábolas, pero a ellos les daba a conocer cuál era el sentido de esa parábola? El sembrador salió a sembrar. Ese era el mensaje para todo el mundo. Y colocó semillas en tal parte, en tal parte. La parábola de la siembra, por ejemplo, de las semillas. Pero a ellos se las explicó después. Ya a ellos les dio a conocer, dijo, porque ellos a pesar de que ven, no van a ver o escuchen, pero no van a oír, pero a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Mis queridos, esto es una grande responsabilidad. No lo veamos como el privilegio que evidentemente es, sino la responsabilidad de tener un privilegio, y es que no es para nosotros, es para el mundo, porque el mandato no es la recomendación, el mandato dice, id y hacer discípulos a las naciones. Pero nunca podremos ir a las naciones, hablando de naciones, si no hemos nosotros hecho la tarea con nosotros y en nuestro primer círculo, en nuestra primer nación, en nuestro primer espacio de evangelización, que son nuestras casas, nuestros hogares, nuestras propias familias. Y allí hay una tarea inmensa, a la cual yo exhorto a que rápidamente procuremos prestarle atención, porque el tiempo se acorta. Bien, ¿alguien más? ¿O oramos? Ok, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, el cual has hecho morar en nuestros corazones, que cumpliendo con su tarea, Señor, nos conduce a toda verdad, nos da a conocer a tu Hijo Jesucristo para que a través de él, Señor, conozcamos también al Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por que en esta noche, Señor, evidentemente los vientos han sido tus mensajeros, permitiendo que este mensaje llegue no solamente a quienes están presentes en esta reunión, Señor, sino también a todos aquellos que a futuro podrán ver, Señor, esta grabación y que estamos completamente seguros, sus corazones, Señor, serán alimentados, impactados, Señor, de la misma manera como han sido alimentados los nuestros en esta noche a través de tu palabra, Padre. Te pedimos perdón, Señor, con todo nuestro corazón. Pedimos perdón porque no hemos hecho la tarea como tú has demandado que se haga, Señor. Pero hemos entendido, Padre, y sabemos que contamos con todo lo que necesitamos porque en ti estamos completos para que a partir de hoy esta tarea, Señor, de la cual tú nos has encomendado, de la cual tú nos has hecho responsables, Señor, porque has confiado en nosotros, dice el apóstol Pablo, porque confió en mí, me ha puesto en el ministerio, y la iglesia tiene este ministerio de la reconciliación y se le ha dado la palabra de reconciliación y somos los llamados a dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de los cielos, la podamos hacer, Señor, como tú has determinado que la hagamos, Padre. Gracias, Señor, porque evidencia de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia para con nosotros es que nos haces entender, Señor, abrir nuestros ojos, traer luz a través de tu palabra a cada una de nuestras vidas, Señor. Y por ello te damos gracias en esta noche, Señor. Clamamos con todo nuestro corazón porque cada día nos sea añadida mayor sabiduría, inteligencia espiritual,
para que sepamos cómo conducirnos como es digno de hijos tuyos, llevar fruta en toda buena obra y crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y que esto se vea reflejado, Señor, en nuestros hogares primeramente, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor, primeramente, para que de esta manera podamos mostrarle al mundo entero que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. A ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración y la profunda gratitud de cada uno de nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén.